Entonces, seguimos recordándole a los radioyentes que pueden llamar y plantear sus inquietudes al 225-3344 o al 224-2363 para preguntarle a Cecilia, aprovechar que está acá y preguntarle de repente cómo podemos hacer valer nuestros derechos. Y a partir de lo que acaba de decir Ceci, de esta de esta intervención que empieza tímidamente, ¿qué existen normativas que nos respalden? Sí, existe la Ley de Protección del Consumidor, existe una serie de normativas que están, si desean tenerlas bien claras, conocerlas, etcétera, están colgadas en la página web de ASPEC. O sea, hay la Ley de Protección del Consumidor, que básicamente te protege en los derechos que son derecho a la información, derecho a saber, ¿no? Derecho a saber qué es lo que tú estás comprando, tanto en bienes, productos y servicios. Tú tienes ese derecho. Derecho a reclamar, derecho a que se te respeten la necesidad de que tú puedas pedir información adicional, derecho a reparación si hay daño, y son como 8 o 10 derechos que nosotros tenemos que cuando tú preguntas a la gente, ¿tú sabes que tienes derechos como consumidor? La gente no conoce. Y una de las principales cosas de esto de los derechos del consumidor es que estamos desarrollando toda una actitud a decir, bueno, yo sí puedo reclamar, tengo que, lógicamente, tener buenos argumentos para poder reclamar que se están violando mis derechos, y por otro lado, no nos damos cuenta que tenemos un gran poder. Imagínate tú si todos los consumidores estuviéramos asociados, unidos y trabajando juntos, nosotros podríamos obligar a las empresas que contaminan, por ejemplo, a decirles, bueno, usted si no cambia su forma de producir tal o cual producto, nosotros no le vamos a comprar hasta que usted cambie eso. Podríamos cambiar la actitud de esa empresa, porque podemos decir, no te vamos a comprar, pues, ¿no? Y en algunos casos se ha hecho, y pasó, te cuento, una cosa realmente que fue espectacular por lo rápido que sucedió, que la gente debió ser porque se trataba del pan, ¿no? El pan nuestro de cada día. Cuéntanos eso, sí. Ceci. Que cuando nos enteramos que el pan que comprábamos aquí en el Perú, sobre todo en Lima, tenía mucho bromato, que es una sustancia probadamente cancerígena y que sirve pues para inflar el pancito y hacerlo más bonito, más rebosante así en la panadería, crocante, etcétera. Y lo lanzamos, hicimos una campaña sobre este tema, porque no había una ley que prohibía el bromato o decía no se puede usar esta sustancia en la elaboración del pan. Inmediatamente la gente escuchó la campaña, se interesó y cuando iba a la panadería le decía yo quiero el pan sin bromato. O sea, la propia gente lo asimiló, lo hizo propio y luchó, y la gente hizo que las panaderías cambiaran. Y después de la campaña pasó 90 días, recién salió un decreto que decía que estaba prohibido el uso del bromato, ¿no? Entonces te das cuenta la fuerza que puede tener el consumidor de cambiar las malas actitudes, las malas prácticas, que a veces de repente no son malas porque muchas veces la gente no sabe que tal o cual sustancia te puede causar daño, ¿no? Y así hemos ido eliminando este tipo de cosas, informándonos, porque entramos a un mundo de química, de elaboración de productos muy complicados, pero poco a poco vas interesándote y aprendiendo y luego pasándolo pues a los consumidores, al público en general, para que pueda tomar decisiones responsables en sus compras. ¿Recordarás alguna otra campaña? Porque son decenas las que hay. Bueno, sí, de verdad, hicimos la campaña del pasaporte, bueno, que no está vinculada a los alimentos, porque el pasaporte pues costaba $45, $50. Entonces cuando se examinó realmente cuál era el costo del pasaporte real, no pasaba de los $12. Entonces había un sobrecosto ahí, que luego el gobierno de turno dijo, no, entonces ese costo lo vamos a pasar para los niños pobres, que nunca pasó para los niños pobres, pero hicimos la lucha y logramos que se rebajara el pasaporte, porque además tú sabes que los documentos de identidad no te pueden costar a ti, es una ley, es una disposición, o sea, no deben costar más que imprimirlo, el papel y el pequeño trámite burocrático y punto.
O sea, no tiene que tener un costo alto. Entonces, de $12 a 50 y tantos dólares que costaba, pues había una sobreganancia inmensa. Logramos eso. Luego, la inclusión de cafeína en algunas bebidas gaseosas, ¿no? Se hizo esa campaña porque a algunas personas pues les cae mal la cafeína. El uso de por ejemplo, vinagres que usan ácidos terriblemente corrosivos en vez de los ácidos orgánicos, ¿no? Exacto, ¿no? Que se usaban y se vendían corrientemente, ¿no? Entonces son campañas que han calado en la gente, que la gente aprendió, ¿no? A identificar, y hemos trabajado también. Lo bonito fue que teníamos una Expo Consumo, y en esa Expo Consumo mostrábamos en los municipios, generalmente las plazas alrededor de los municipios, demostrábamos prácticamente, ¿no?, cómo la gente podía identificar cómo es un buen embutido, ¿no?, cómo probar que el embutido no tiene harina y hasta cartón, ¿no?, sino realmente carne, etcétera, probándolo con una prueba muy sencilla, cómo identificar los huevos frescos, los zapatos de buena calidad, los colchones, los sofás, y hasta temas como cambio climático, cómo entender lo del cambio climático, la agricultura orgánica, cómo diferenciar una lechuga orgánica de una de la que no es, o qué creencias y mitos a veces nosotros tenemos cuando compramos en el mercado, etcétera. Bien. Vamos a continuar conversando con Cecilia, así que no se asusten. Cecilia va a continuar con nosotros en los siguientes bloques. Más bien agradecemos la llamada de la señora Mirna del distrito del Rímac, y inevitable pues tocar el tema de los transgénicos, ¿no? Pero lo vamos a dejar para el siguiente bloque después de la pausa.